Hola, bienvenidos a esta clase de atención al sujeto discapacitado. El tema de la clase es hegemonía de la normalidad. Gracias, Marcos. Bueno, como vimos, el niño lo hace mejor, pero no les queda otra que estar conmigo. Para la clase de hoy vamos a trabajar sobre una idea a partir del texto de Jennifer Villarrojas, que la idea, me estoy refiriendo, se centra en que se ha reafirmado o se está reafirmando la hegemonía de la normalidad en la escuela y que esa reafirmación tiene que ver con la inflexibilidad del sistema educativo. En el desarrollo del video vamos a tratar de ver en qué consiste la hegemonía de la normalidad y cómo se desarrolla. Vamos a tratar de pensar cómo se juega, cómo se desarrolla la hegemonía de la normalidad y en qué consiste. Bueno, al día de la fecha nosotros hemos hecho un recorrido que va desde pensar la cuestión del otro, revisar cómo estamos pensando al otro a partir de algunas lecturas del texto de Scliar. Hemos leído también a Raúl Guevara, pensando la cuestión del otro. Hemos pensado la colonialidad que hay sobre la denominación del otro. Lo hemos pensado también desde el espacio del multiculturalismo y también lo estamos pensando desde el lugar del otro como lo imposible de nombrar, lo imposible de cerrar, como aquello que todo el tiempo aparece para desafiarnos y para decirnos que no se deja someter a las denominaciones. También trabajamos sobre el concepto de hegemonía y hemos pensado ambos conceptos, la cuestión de la hegemonía, la cuestión del otro, en su sentido amplio y no nos hemos centrado específicamente en la cuestión de la discapacidad. Y justamente la idea con esos textos y con los videos que hemos visto es empezar a cuestionarnos algunos supuestos que tenemos respecto de la sociedad en general y del sistema educativo en particular. Y a partir del texto de Jennifer Villarroja, sí nos vamos a meter puntualmente con la noción de discapacidad y con el sistema educativo. Y es muy interesante este texto porque es uno de los pocos textos que yo encontré en el que vincula o por lo menos menciona los aportes de autores como Franz Fanon y Boaventura de Sousa Santos. Así que, bueno, vamos a tratar de pensar juntos cómo, cómo aparece, cómo se hace efectiva la noción de hegemonía para pensar la normalidad y para pensar lo escolar atravesado por la noción de discapacidad. Podemos pensar que la escuela es parte de un proceso civilizatorio mucho más amplio que las propias expectativas de lo escolar y que está atravesado y es productora, por decirlo así también, de un discurso de normalidad. El discurso de la normalidad para el caso de las personas con discapacidad, al decir de Jennifer Villarrojas, va a impactar direccionando la mirada hacia la rehabilitación o hacia los procesos de rehabilitación. Ahora bien, ¿qué significa que la escuela forma parte de un proceso civilizatorio? La lectura que aparece en este texto acerca de ese proceso es una lectura que podríamos encolumnar dentro de las miradas de coloniales, que entienden a la civilización como un proceso y como un proyecto de supresión de alteridades, un proyecto asesino, conquistador, más que asesino, genocida o epistemicida, que arrasa con otras formas de ver y de estar en el mundo. No es un proceso civilizatorio de liberación, tal como se presenta, no es un proceso de emancipación, sino un proceso de opresión. Bien, un proceso, en todo caso, esclavista. El proyecto civilizatorio
trae consigo una posición y una mirada colonial, patriarcal, eurocéntrica, blanca, ¿sí? Obviamente masculina, y establece un sistema mundo de posiciones un tanto rígidas, pero sobre todo posiciones excluyentes en las que hay un solo modo de entender la cultura. Entonces, dentro de ese proceso de construcción de la sociedad occidental, de la sociedad que nosotros conocemos como la sociedad moderna, aparece lo escolar como una forma, como un espacio privilegiado para construir lo que llamamos la hegemonía de la normalidad. Y para esta autora, las personas con discapacidad son el resultado de siglos de discriminación, es decir, que la discriminación que vemos hoy en día no está generada en los últimos años, sino que está conectada con procesos que tienen muchos años anteriores, es decir, desde la modernidad, cuando se define lo bueno y lo malo, negro y blanco, se empiezan a establecer categorías diferenciales en las que algunos están dentro de lo esperable y otros no. Y por supuesto la discapacidad ahí va a empezar a ser marcada como aquello no deseable, luego con los discursos médicos como aquello que no es sano, aquello que hay que rehabilitar. ¿Bien? Y marca Jennifer Rojas, me refiero a Jennifer Villarrojas, marca que la discapacidad, las personas con discapacidad, están del lado del no ser. Y acá es cuando toma los aportes de Frantz Fanon. Al mismo tiempo, este es un tercer aspecto que marca de las personas con discapacidad, están atravesadas, como decía antes, por la construcción de la modernidad que piensa en términos de lógica binaria. Entonces, normal y anormal. Obviamente lo anormal no solo va a ser para personas con discapacidad, así todas las personas con discapacidad van a caer dentro de este lugar de lo no normal. Bien, por lo tanto podríamos pensar que la construcción de la modernidad, el proceso civilizatorio, es un proceso de definición de qué es lo normal y qué no es normal. No quería avanzar sin antes hacer alguna mención a qué significa la zona del ser o la zona del no ser. Porque Frantz Fanon establece dos zonas que están divididas por la línea del humano y lo no humano. Dentro de la zona del ser es estar por encima de la línea del humano y por debajo de la línea del humano es la zona del no ser. Esta línea del humano, de lo no humano, es una de las formas en las que podríamos definir al racismo. Bien. El racismo, generalmente nosotros lo conocemos como un racismo de piel, de color. Los hombres y mujeres negras son racializados por los hombres blancos, considerados inferiores o considerados especialmente distintos o por fuera de lo normal por el color de piel. Ahora bien, el racismo va más allá del color de piel porque el color de piel es solo un marcador. Hay racismos religiosos y de otra índole. No podemos pensar que la discapacidad actúa como un marcador y condena a personas a la zona del no ser. ¿Qué significa estar en la zona del no ser? La zona del no ser es un espacio de relaciones, no tiene que ver con un lugar geográfico. La zona del no ser es la consideración del otro como no humano o como subhumano. Está por fuera de la posibilidad de ser visto como un par, como un semejante. Y acá vuelve a aparecer la idea de cómo vemos al otro. Esta es una mirada típicamente colonial del otro. Si atamos estos tres aspectos que recién mencionaba respecto de las personas con discapacidad, como personas que han sufrido siglos de discriminación o que la discriminación que sufren hoy es producto de siglos de discriminación, si consideramos a las personas con discapacidad dentro de la zona del no ser y también
lo consideramos un efecto de la modernidad, en tanto la construcción binaria de normal o anormal. Una de las primeras conclusiones que podemos tomar es que para la imagen, para la hegemonía de la normalidad, o una de las cosas que muestra el efecto de la hegemonía de la normalidad, es que para el caso de las personas con discapacidad se va a entender que la limitación tiene que ver con el sujeto y no con otros factores que pueden estar vinculados a la vida social de las personas. La limitación se centra en las personas, desconociendo la presencia de otros factores que intervienen también, como en el caso de cualquiera. Hegemonía de la normalidad. La hegemonía de la normalidad, al estar vinculada al eurocentrismo y al capitalismo, dado que piensa a los sujetos como acabados, piensa más en los sujetos desde el lado de lo que son y no de lo que están siendo, van a proponer el tratamiento de la discapacidad desde el lado de la enfermedad y consecuentemente desde el lado de la rehabilitación. Y Villarrojas, una de las preguntas que se hace es ¿qué significa la normalización en la escuela colombiana? Y una de las respuestas que parece encontrar tienen que ver con la imposición o la ubicación de los sujetos en una de los lados que divide la línea de lo abismal. Yo les decía que antes les decía que la autora toma a Fran Fanon, ahora les digo que toma a de Sousa Santos cuando piensa en la modernidad y la instalación de un pensamiento abismal, dividiendo a aquellos que están por encima del pensamiento abismal, el hombre blanco, europeo, o eurocentrado, cristianocéntrico, y todas las categorías que ya habíamos dicho antes, y los otros por debajo de la línea abismal. Podríamos pensar cuál es el papel que juega la escuela ubicando a los sujetos de uno o de otro lado del abismo. Y cuando decimos de uno o del otro lado, lo que estamos pensando es de qué modo la escuela otorga o reconoce existencia en el otro. ¿Hay modos de legitimarlo? ¿Hay modos de deslegitimarlo? Van a encontrar en este texto algunas cuestiones que son propias de la normativa colombiana. En algunos casos tiene similitudes con la normativa argentina, pero son interesantes las preguntas, más allá de las similitudes y diferencias que podamos encontrar. Piensen que es un texto del 2017 y las normativas suelen ir ajustándose o modificándose. Pero más allá de las semejanzas o diferencias, lo que me parece interesante es pensar el rol de lo que en el texto se llaman como docentes de apoyo. En el genérico habitualmente nosotros hablamos de maestro integrador, pero bueno, después hay otras siglas que ya nos vamos a meter en la forma específica de denominación. Pero en este caso lo que es denominado como maestro de apoyo es pensado desde un modelo social, es pensado desde un modelo médico, es pensado desde una forma de rehabilitación. ¿Cuáles son las demandas que tiene ese docente? ¿Cómo se piensa el salón de clase con la concurrencia de distintos docentes? ¿Y cómo juegan este conjunto de docentes en el marco del formato escolar? ¿Llegan a conmoverlo o lo que hacen es instalar un pensamiento de rehabilitación en el que otra vez las miradas, las limitaciones están puestas en singular en el portador de la discapacidad o en el que suele ser llamado como el discapacitado? Párrafo aparte me parece que tienen los discursos acá sobre la inteligencia y las prácticas de medición del coeficiente intelectual, porque esto también
nos habla de una forma de considerar la situación, hasta de considerar el problema como una cuestión de la inteligencia personal, de la medición de la inteligencia, de los ajustes que habría que hacer respecto de la inteligencia de los sujetos, pero nunca pensamos cuáles son los parámetros de normalidad que tiene la escuela. ¿Por qué hay algunos estudiantes que nos parecen que son insatisfactorios? ¿Por qué son insatisfactorios para el sistema? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no están haciendo? ¿Cómo son? ¿Cómo deberían ser para satisfacer a un sistema que les está demandando un modo de ser normal? Un interrogante que yo quiero rescatar es aquel que dice cómo se rompe este parámetro normalizador o el parámetro de la rehabilitación. Y una búsqueda interesante, porque la respuesta siempre es a construir, una búsqueda interesante puede ser por el lado de las pedagogías latinoamericanas que validan otras formas de construir conocimiento, otras formas de ser y otras formas no occidentales de existencia, y esto puede permitir aperturas que desde el modelo eurocéntrico no son posibles. Además, las pedagogías latinoamericanas proponen una deconstrucción de aquello que hemos entendido como un sujeto del aprendizaje, como un sujeto de la enseñanza. Es decir, es volver a pensar no solamente la escena del aula, sino cómo hemos construido todo este aparato escolar que predispone ciertas posiciones subjetivas, que predispone distintas expectativas respecto de los sujetos y de la relación que tienen con la escuela. Pensar otras formas de conocimiento, otras formas de educación y resignificar lo escolar. Por último, una cuestión que yo quisiera destacar, que tiene que ver con cuál es la lucha que hay que dar. ¿Qué propone la autora respecto de cuáles son los enfrentamientos que vale la pena tener o para qué sostener una lucha o una confrontación? Y la respuesta, mejor la dejo para que la busquen ustedes y podamos discutir acerca de por qué, por quiénes deberíamos luchar, entendiendo por luchar, bueno, sí, justamente eso, luchar porque hay distintas posiciones enfrentadas respecto de, si se quiere, cómo nombrar al mundo y cómo poder seguir estando en el mundo. De la otra parte del mundo, me traes la solución. Hola, bienvenidos a esta clase de atención al discapacitado y vamos a prestar mucha atención sobre la homogeneidad, hegemonía de la de la humanidad, normalidad. normalidad.